Benvinguts a un nou episodi del podcast de brandingescolar.com. Jo sóc Miquel Rossi, assessor i dissenyador de marques escolars. És aquest el primer episodi del 2020, any que us desitjo molt profitós. Què és la cultura corporativa? Com determina el valor d'una marca? Quina importància hi té el lideratge de la direcció del centre? És cert que cada cop compten més en les marques les conductes de les persones, la coherència entre el que es diu i el que es fa? Tots per distingir-nos acabem venent el mateix: innovació, robòtica, idiomes, personalització. Què hem de fer per diferenciar-nos de debò? Falten nens i nenes. Com afrontem aquesta necessitat imperiosa a través del màrqueting? Escolteu la conversa que us poso tot seguit. Segur que en traieu idees profitoses. Vaig parlar de tots aquests temes i molts d'altres interessants per al branding de la vostra escola amb Pol Capriotti. És docent universitari de comunicació i marca corporativa. També autor de diversos llibres i ha treballat en el branding empresarial. Però deixarem que sigui ell mateix qui ens ho expliqui. A brandingescolar.com, d'altra banda, trobareu la transcripció completa de l'entrevista i un apunt biogràfic de Pol Capriotti. També us he posat l'enllaç a la descàrrega gratuïta dels seus llibres. Us deixo amb Pol Capriotti. Te pediría que nos explicaras un poco a qué te dedicas, un poco tu recorrido, brevemente, para que la gente del mundo escolar sepa un poco con quién estoy hablando. Hola, buenos días. Mira, yo ahora mismo soy profesor en la universidad sobre temas de comunicación, imagen corporativa, pero bueno, antes de estar en la universidad estuve trabajando en el campo profesional, estuve trabajando por algunas empresas, estuve haciendo consultoría también y siempre hice un poco de actividad docente y digamos que ahora como que di vuelta el proceso y ahora hago más actividad docente y hago algo de consultoría o de trabajo con empresas. Hace ya unos 13 años leí uno de tus libros, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. Fue uno de los libros que más me influyó para no entender la marca de una manera muy superficial. Simplemente, pues eso, hacemos un logotipo y vendemos un poco, pues ponemos una imagen a lo que estamos haciendo, que lo que estamos realizando lo estamos realizando para el reflejo que tendrán los demás. ¿En qué determina esto? ¿Cómo tienen que plantearlo esto teniendo este dato en cuenta? Mira, eso que dices tú yo creo que fue una de las cosas que tenía como objetivo los primeros libros con los que estuve trabajando yo, y es esos libros son de finales de los 90 y toda la década de los 90 y sobre todo la década de los 80, todo lo que era la comunicación o el branding o la llamada imagen corporativa y la identidad corporativa estaba demasiado orientada al diseño gráfico, sobre todo rediseñar el logo, cambiar logos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de imagen e identidad corporativa, no es solo el logo. De hecho, el logo y todas las cuestiones que tengan que ver con el diseño no dejan de ser más que una herramienta de comunicación. Y como bien tú dices, yo incido mucho en que no solo es importante lo que nosotros decimos, sino que más importante es cómo los públicos interpretan. Entonces, en este sentido, una de las cosas claves que tenemos que empezar a plantearnos y que deberíamos tener siempre como referencia en el tema del branding, sea educativo o de cualquier otro tipo, es que tenemos que conocer al público al que nos estamos dirigiendo. Y conocer al público significa investigar, conocer qué le gusta, qué quiere, por qué elige un padre, un colegio o otro colegio, digamos, o por qué un chico o los padres o toda la familia eligen una universidad o eligen otra universidad. Porque al fin y al cabo esas son los ejes sobre los que luego una marca educativa, como cualquier marca, tiene que trabajar para diseñar aquello que quiere ofrecer. Antes hablábamos mucho más de imagen corporativa, ahora parece que, no sé si es por modas, pero ahora ya hablamos solo de marca. ¿Estamos hablando de lo mismo? Ese es el gran debate. Yo ahora mismo estoy en un proceso de elaborar un libro nuevo y el primer capítulo tiene que ver con este debate sobre lo que es la marca. Antes no digo que estaba claro, pero como mínimo había una serie de conceptos que identificaban una serie de cosas sobre las que uno podía llamarle
trabajar, gestionar, etcétera, ¿no? Es decir, tenías la identidad, tenías la imagen, tenías la comunicación. Ahora parece que todo es marca. Indudablemente no todo es marca, y también tenemos que tener algo claro, digamos, si todo es marca, ¿qué es imagen de marca? Yo lo que tengo claro es que una cosa es imagen de marca y otra cosa es identidad de la marca y otra cosa es comunicación de la marca. Por lo tanto, digamos, la marca no lo es todo, es el sujeto sobre el cual los comunicadores hacemos la gestión del branding. Permíteme otra pregunta que, por cierto, pondré el enlace en la web y en el texto del podcast. Me ha sorprendido que en tu web encuentro tus libros en PDF que me los puedo descargar y leer directamente sin tener que ir a la tienda. Sí, así es. Yo en mi blog, digamos, mi blog web, digamos, que tengo colgado no solo los 3 libros, vamos a llamarle de branding, que tengo elaborados, sino otros libros, digamos, en los que soy autor o coautor, incluso capítulos de libro, y muchos de los artículos académicos o científicos que tengo publicados y que son de open access, digamos, de acceso abierto. Es una decisión que tomé para unos 15 años. Todo lo que era mi producción académica que tuviera que ver con libros la iba a hacer accesible, gratuita, como mínimo una versión de ella. Hace ya muchos años que explicabas en un capítulo el proceso por el cual una persona se forma la imagen de una entidad. Bueno, yo creo que es lo mismo si es una entidad o una persona, que es una cosa que nos la formamos enseguida con el primer input ya que recibimos, que es una cosa dinámica, que va cambiando a través de las informaciones que nos llegan, que estas informaciones no son todas igual de relevantes, porque dependerá, por ejemplo, de la proximidad de la fuente, que cuenta mucho lo emocional, porque reestructura todo. Y entonces yo me pregunto, esto hace ya muchos años, entre medio ha habido avances en neurociencia. ¿Mantienes todo lo que dices allí? ¿Has cambiado el planteamiento? ¿Hay algo que digas? A ver, es que yo creo que los planteamientos que tiene el libro, los planteamientos teóricos en cuanto a cómo se forma la imagen, cómo la persona procesa la información que le llega, cómo la interpreta, cómo la memoriza, son procesos psicológicos que son previos a los últimos 20 años de lo digital, incluso son previos a la tele, ¿no? Entonces, indudablemente hay cosas que yo he cambiado, pero cuando hablamos de cómo la gente o cómo un público se forma la opinión, la imagen de una marca, de una empresa, de una institución, de un país, los principios básicos siguen siendo lo mismo, es decir, sigue habiendo un proceso de selección de la información, un proceso de interpretación de la información atravesado por un montón de elementos, sigue habiendo aspectos que son relevantes para la gente y aspectos que no lo son. Y eso no tiene que ver con lo digital o no tiene que ver con un tipo de canal. Indudablemente lo que sí ha cambiado, y que eso es en lo que los libros nos vamos quedando viejos, es cuando planteamos las herramientas de comunicación para intentar trabajar, para intentar actuar sobre cómo piensa la gente, indudablemente eso se nos va quedando viejo de un año para el otro. Imagina que cuando yo escribí el libro de planificación estratégica que tú comentas, ese libro es de 1999, es decir, no existía Facebook, no existía Twitter, o sea, no existía ninguna red social. Los blogs eran todavía una cosa incipiente. El boom de los blogs es a partir del año 2000. Las web las tenía que construir un ingeniero. Entonces, indudablemente, en estos 20 años ha habido muchos cambios sobre la forma en que los comunicadores gestionamos la comunicación para intentar influir. Ahora, el proceso que tiene la gente, desde mi perspectiva, sigue siendo esencialmente el mismo. Otra cosa que parece que hoy en día cada vez cuenta más, al margen de si hablamos de que es la marca o es la identidad es el peso de las conductas de las personas que están dentro, ¿no? O sea, que todas las personas estén alineadas, ¿no? Uh-huh. ¿Es así? Totalmente. Lo que sucede es que otro de los mitos es que, digamos, que nos encontramos ahora en la comunicación, es que hay mucha gente que, no sé si es porque es joven o porque no ha leído, es que piensan que
ahora parece que el comportamiento corporativo es importante. Que no, el comportamiento corporativo siempre fue importante. Es decir, si un colegio lo hacía mal hace 50 años, la gente se iba del colegio, aunque no existiera internet, aunque no existiera el TripAdvisor educativo que puntuara aquello. Es decir, hemos asumido que parece que el comportamiento institucional o corporativo se ha hecho relevante ahora. No, lo ha sido siempre. Lo que sucede es que ahora, con las diferentes herramientas que tenemos, es mucho más fácil visualizar y mucho más fácil visibilizar los malos comportamientos que antes quizás no eran tan fáciles de hacer visibles, ¿no? De cualquier manera, también te digo que una de las cosas que acabo de hacer ahora, una pequeña investigación en las últimas semanas sobre el caso Volkswagen y el caso Dieselgate, prácticamente termino afirmando que, al menos en base a ese caso, a la gente le sigue importando poco si la empresa se porta mal o se porta bien, siempre y cuando el producto sea bueno. Con lo cual, volvemos a lo mismo, el comportamiento del coche sigue siendo muy relevante a la hora de elegir o no elegir un coche. Es el mismo producto. Bueno, esto nos iba a hablar un poco también en un tema que la gente, porque estamos hablando para gente del mundo escolar, quizá haya que explicar un poco primero, hablar de cultura corporativa. Exactamente, ¿qué es la cultura corporativa? Buena pregunta. La verdad que es un debate que se viene haciendo desde hace casi 100 años y no creo que lo vaya a resolver yo, ¿no? Pero digamos que si tomamos la definición o la idea más comúnmente aceptada por prácticamente toda la comunidad del ámbito comunicativo, estamos hablando de una serie de creencias, valores y pautas de conducta que son compartidas por los miembros de una organización. Y esto yo te diría que quisiera insistir, para los oyentes, en la idea de compartido, porque lo que define a una pauta cultural en una institución, en una organización, es que ese valor, esa creencia o esa pauta de conducta sea compartida por un conjunto amplio de los miembros. Si no, no es una pauta cultural, simplemente es un lineamiento estratégico. Es decir, la cultura viene marcada esencialmente, y esto prácticamente toda la gente que trabaja en temas culturales, me refiero a cultura corporativa, lo tiene asumido, y es que estamos hablando siempre de principios, valores, creencias que son compartidas por los miembros de una organización. Por lo tanto, hasta que un principio, un valor no adquiera un cierto grado de ser compartido, no lo podemos calificar como un valor cultural dentro de la organización. Claro, entonces a la hora de definir lo que es cultural, muchas veces las personas que están dentro les cuesta reconocer incluso los rasgos, porque tienden a pensar en los que son identitarios. Como un ejemplo, yo he trabajado en dos escuelas del mismo grupo escolar y una era muy competitiva internamente y la otra, en cambio, había un clima de mucha colaboración. Seguro que percibían ellos externamente que tenían el mismo ideario y el mismo todo, pero en cambio, desde el punto de vista cultural, este rasgo no le daban relevancia, ¿no? ¿Se puede hacer a la hora de plantearse la cultura corporativa, ¿se puede hacer de modo intuitivo o hace falta seguir unas pautas? Indudablemente, toda institución, de manera intuitiva, espontánea y natural, genera una cultura. Es decir, partimos de esta base. Y es decir, aunque tú no intentes gestionar nada, no intentes coordinar nada, una cultura se genera a partir de la interacción entre sus miembros. Por lo tanto, en cualquier colegio, por decirlo de alguna manera, por tomarte un ejemplo de lo que hablamos, ¿no?, de branding educativo, en cualquier colegio, es decir, desde el momento en que se crea el colegio y
los diferentes profesores y personas que trabajan allí. Bueno, yo de la universidad, digamos, te diría el PDI, ¿no? el personal docente, el personal administrativo, los directivos. Es decir, la interacción entre esas personas ya genera una serie de pautas culturales, es decir, unas pautas, unos principios asumidos entre todos. Por lo tanto, eso tú puedes dejar que fluya de manera espontánea y que por lo tanto se vaya haciendo, y eso implica que indudablemente, aunque sean del mismo grupo educativo, aunque sean de la misma empresa, dos colegios o dos empresas diferentes